De nuevo, buenas noches a todos. Gracias por su asistencia a este evento del CPPL y bienvenidos a este conversatorio titulado El cáncer y su prevención derribando mitos. Mi nombre es María Fernanda Lava, soy parte del CPPL y el día de hoy voy a estar a cargo de esta plataforma acompañando a todos ustedes. Ahora sí, sin más que decir, quiero presentarles a nuestros panelistas invitados. Está la magíster Lourdes Ruda, ella es psicóloga clínica, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica, egresada de la promoción 10 del CPPL, con especialidad en psicooncología. Ella también es docente asociada del Departamento de Psicología de la PUCP. Por otro lado está el doctor Paul Pilco Castañeda, él es cirujano oncólogo abdominal en la Clínica Delgado, es consultor en cirugía oncológica abdominal del Hospital de la Fuerza Aérea y es miembro del directorio de la Fundación Peruana del Cáncer. Ahora sí, los escuchamos. Bueno, antes que nada, buenas noches con todo, incluido contigo, Paul. Agradecer a la CPPL por haber generado este espacio para tratar un tema de gran relevancia a nivel mundial, como es el tema del cáncer. De hecho, hoy es el Día Mundial del Cáncer, no sé si todos lo saben, y como cuando se decreta que un día es relevante a nivel mundial, es como para hacerlo más presente, para hacer que todos tomemos conciencia de que hay un tema que mirar, que atender, ¿no? Y creo que a todos nos compete el tomar acciones referidas a la prevención del cáncer y la promoción de la salud. Más allá de, evidentemente, los psicooncólogos, los oncólogos también, evidentemente, abocarnos a lo que es ya el tratamiento y atención al paciente con cáncer y a su familia. Hablando con Paul cuando se hizo esta propuesta, porque además María Pía un poco, que fue quien contactó conmigo, me dijo que tomara yo un poco la decisión de a quién invitar y pensaba que era fundamental que hubiera un médico conversando aquí, ¿no? Y pues nada, acá Paul, siempre abierto al diálogo con los psicólogos, aceptó estar con nosotros y pensamos que quizás uno de los grandes temas que era relevante trabajar en este momento era el de los mitos, ¿no? El cáncer es una enfermedad que uno escucha y que normalmente se ponen los pelos de punta. Y entonces uno dice, ¿por qué? ¿Qué significa cáncer para la gente? ¿No? ¿Por qué a todo el mundo se le ponen los pelos de punta? Y yo creo que aquí abrimos, de repente, la lista de mitos es una lista gigantesca, ¿no? Y en una pequeña coordinación con Paul decíamos, ¿a qué mitos le damos prioridad? Y escogimos algunos como punto de partida, me imagino que luego saldrán un montón de parte de la gente que está participando. Y ya con lo que decía inicialmente, me acercaba un poco al primer y gran mito, que es que el cáncer es sinónimo de muerte. Y nada, yo creo que ahí dejo a Paul quizás para que hable de cifras y pueda plantear por qué cree él que el cáncer tiende a ser asociado de manera directa con la muerte. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar con este distinguido asistente. Realmente es muy satisfactorio entrar en una área especializada como es la psicooncología y que haya tanta audiencia. Es muy importante para todos, para el paciente, para el médico, para ustedes que fortalecen y desarrollan la especialidad. Y efectivamente, el tema de los mitos y el sinónimo de cáncer, de muerte, era muy alto. Yo creo que cada vez se ha ido perdiendo ese miedo, también debido a la vorágine científica, que ahora tenemos estudios diagnósticos mucho más modernos, podemos detectar la enfermedad más tempranamente, los tratamientos nuevos, a pesar de poder estar frente a una enfermedad avanzada, metastásica, las nuevas drogas, el tratamiento de la radioterapia, quimioterapia, dependiendo cuál sea la patología y sobre todo dependiendo en qué país te encuentres, de qué
qué tan moderno y qué tan fácil sea el acceso a salud y sobre todo estos temas especializados. Acá en el Perú nosotros tenemos una tasa de cáncer avanzado todavía alta. Tenemos alrededor del 75% de casos avanzados. Sin embargo, en el sector privado, los casos de cáncer se detectan más tempranamente. Muchos vemos pacientes con cáncer de mama que, a pesar de poder tener enfermedad avanzada, están sin ningún problema, igual la próstata, porque tienen hay un conocimiento mayor de la enfermedad y bueno, y con toda la modernidad de los tratamientos, la expectativa de vida es mejor. Eso es desde el punto de vista del tratamiento. También hay mayor conciencia sobre los diagnósticos tempranos o los chequeos preventivos. También todo el mundo promociona, tanto en el Ministerio de Salud como en las instituciones privadas. Y entonces yo creo que, y también foros como estos, se difunde el conocimiento sobre cáncer y sobre crear una conciencia en la prevención, en la promoción y en la detección temprana, hace que este mito de que cáncer y muerte se vaya perdiendo. Mm. O sea, a mí me parecía, Paul, que es como bien relevante, ¿no? Este tema, porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo. Incluso cuando mis tesistas, cuando estoy en asesorías de tesis, es bien curioso, ¿no? Porque yo un poco, que a veces me gusta fastidiar y confrontar a mis alumnos, les digo, eh, en esta intención de poner mucho énfasis a la relevancia de seguir estudiando los temas referidos a cáncer, ponen el cáncer es la segunda causa de muerte, muere tanta gente, mueren tantas personas. Sin embargo, los avances científicos, pero claro, hay una cuestión concreta y real que cuando uno dice en qué se sostiene el mito eventualmente se sostiene en que es cierto que sigue siendo la segunda causa de muerte, ¿no? Y eso no es poca Y es cosa y eso la es lo que primera en el Perú. Y es la primera en el Perú. en realidad sí, sí es llamativo, pues, ¿no? Porque si bien efectivamente cuando uno compara lo que eran las tasas anteriores, estas tasas han bajado de manera significativa. Sin embargo, sigue siendo un tema relevante. Y creo que ahí lo que sí es importante señalar es que lo que decía Paul, el pronóstico del paciente con cáncer mejora de manera muy, pero muy significativa cuando el paciente es diagnosticado tempranamente. Entonces, para quienes trabajamos en oncología, sí es importante enfatizar esto, tirar abajo el mito de que el cáncer es igual a muerte, porque como se habrán dado cuenta incluso en lo que son campañas publicitarias, ahora antes se usaban campañas de publicidad que buscaban que la gente tenga temor y ponían cosas horribles y entonces luego se va comprobando que estas campañas, lejos de acercar a la gente a los espacios de salud para hacer los diagnósticos, para hacer los chequeos preventivos, aleja a las personas, porque les hace pensar algo así como, bueno, y si igual me voy a morir, mejor no lo sé, ¿para qué me voy a hacer yo un chequeo si igual el destino es el mismo, ¿no? Entonces, eso creo que, no sé, Paul, ¿qué piensas tú? ¿Qué ves tú, por ejemplo, en términos de la actitud de la gente hacia lo que pueden ser los chequeos preventivos? Sí, yo creo que el tema también es muy importante identificar la procedencia del paciente o de la persona que va a acudir a un chequeo preventivo. Nosotros en un país en el país como el nuestro, como el Perú, donde los niveles culturales, educativos son muy dispares, entonces tenemos zonas muy, por ejemplo, altoandinas o de la selva, donde el acceso a la información es muy limitado y a los servicios de salud limitados, y donde hay un grueso de la población que no tiene este acceso a la información, pues sin duda es muy complejo que puedan tener una actitud más abierta
o a ellos sí lo relacionan el mito de cáncer con la muerte mucho más que una persona que tenga un poco más de información y tenga el acceso a los servicios de salud. Solamente el Ujú, 8% de la población tiene seguro privado, el otro ujú, 28%, 30% tiene salud, y ahora casi todos los que no tienen ni de salud ni seguro privado tienen seguro integral de salud. Sin embargo, ujú, existe esa limitación, ¿no? Yo creo que depende mucho también del grado educativo, también influye, y las costumbres. Bueno, también ujú. hay gente que tiene un grado con máster y doctorados y sin embargo está creyendo en cosas de las cuales no son el tratamiento estándar o las medidas estándares, ¿no? Mm, Entonces sí, yo creo que va por ahí la relación. ujú, ujú. No sé, habíamos hablado también, Paul, de algunos otros mitos, por ahí que tú también vas trayendo algunos otros que han llegado a tus oídos al trabajar con los pacientes, ¿no? Pero algunos otros mitos están Antes, discúlpame, altamente... Sí, dale. Lourdes, antes de pasar al segundo mito, una cosa que quería solo precisar. Por ejemplo, hace 2 décadas, las tomografías, por ejemplo, en los años 80 recién entraron Mm, al finales de la década de los 80. Resonancia magnética, los 90, y un montón de estudios más. Incluso ahora se saben qué enfermedades, qué gen es el que altera, qué tratamiento dirigido para ese tumor, etcétera, etcétera. es verdad. Entonces, lo que había antes era nuestros abuelos, padres, probablemente los médicos con todas estas limitaciones de estudio de diagnóstico entraban a operar a los pacientes y se encontraban con enfermedades pues mucho más avanzadas y Avanzada. obviamente la mortalidad era más alta, ¿no? También la incidencia se incrementa porque la expectativa de vida es mucho mayor ahora. Entonces la gente vive más años y la relación del cáncer, la incidencia se incrementa conforme vaya aumentando la edad de los pacientes, de las personas, perdón. Ujú, Entonces, todo eso tiene que ver el concepto de cáncer y muerte, ¿no? Yo ujú, creo que ha ido disminuyendo en el medio. ujú. Disculpa la interrupción. Claro, y eventualmente, no, de hecho creo que todo esto ha ido permitiendo que el cáncer incluso, para ir cerrando también algunas cosas más concretas en relación a este mito, es que más que considerarse una enfermedad terminal, se considera como una enfermedad crónica, yo suelo llamarla compleja, ¿no? Que sí pues pone al paciente en situaciones bastante complicadas y que necesita un tratamiento largo, especializado, dependiendo del tipo de cáncer que haya, porque algunos podrían tratarse con una cirugía y ser un tratamiento más corto, pero luego sí chequeos permanentes, ¿no? Pero lo que quiero remarcar es que ya dejó hace mucho tiempo el cáncer ser concebido como una enfermedad terminal y en realidad el saber que la prevención y la detección temprana son fundamentales para la mejoría del pronóstico. Más que ser una enfermedad terminal, era considerado una enfermedad crónica y que el pronóstico está altamente relacionado a la detección temprana y que en ese sentido es más que fundamental el hacer los chequeos preventivos. Tal cual. Mira, ahora vivimos una coyuntura súper compleja con el tema del COVID, y en la primera ola con el tema del COVID se cerraron los hospitales y sobre todo los grandes hospitales que ven pacientes enfermedades crónicas, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y dentro de ellas el cáncer. Y tal fue el problema que incluso el doctor Payet en Neoplásicas han hecho un estudio, el impacto que ha tenido negativo al bajar la capacidad de atención a estos pacientes con enfermedades crónicas, específicamente el cáncer, que ha tenido un impacto en la sobrevida de los pacientes, porque no han podido tener la atención adecuada, el tratamiento adecuado, y en el cáncer es fundamental el ser oportuno.
Ujú, de detectarlo tempranamente sin duda, pero ya con el ujú, diagnóstico y el tratamiento adecuado, tiene que ser rápido para que pueda tener el impacto y la expectativa de vida sea favorable. Entonces, ujú, ahora más que nunca, justo hoy día 4 de febrero, que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer, han inaugurado una torre de 9 pisos para hacer esta atención ambulatoria y estiman 450.000 atenciones en el año. Entonces, eso es fundamental. Las pandemias, si bien es cierto, son cíclicas en la historia de la vida, de la civilización, que han producido muertes y todo, pero hay otras que siguen causando muertes. Entonces, no podemos dejar de hacer la atención en este tipo de pacientes. Es fundamental que todo siga, que todo continúe, por supuesto con las limitaciones y los cuidados del caso, pero eso es muy importante traerlo a colación porque tenemos que no descuidarnos de nuestros chequeos preventivos. Por ejemplo, ujú. ya cumplimos un año, creo, el otro mes de toda esta De pandemia que pandemia. vivimos y obviamente los servicios de salud se han visto limitados en la atención y por lo tanto los pacientes tampoco van. También existe un temor tremendo a contagiarse por esta enfermedad del COVID y tampoco van a sus controles periódicos que deben ir, ¿no? Entonces, todo con un Ujú, conocimiento de protección, de seguridad, hay que seguir en esto porque el cáncer se cura y la mayoría de ellos son ujú, prevenibles y si se detectan a tiempo, también se pueden curar. Las tasas de sobrevida son muy altas. ujú. Pues sí. Nada, dejar esa idea súper clara y con ello pues también ir pasando a algunos otros mitos que en gran medida están ligados a las causas del cáncer, ¿no? O sea, el tema de las causas del cáncer pues no es un tema sencillo, ¿no? Ni lineal, en donde uno pueda determinar esta es la causa, ¿no? O sea, se asume que es una enfermedad con multicausal para tal caso y en algunos casos con mayor claridad de cuáles elementos habrían podido influir con mayor o menor fuerza, ¿no? Y claro, ahí los estudios, las investigaciones, como bien hablaba, han ido clarificando poco a poco algunos elementos que nos han ido ayudando a eh, ir sabiendo qué comportamientos tener en términos de la vida cotidiana, ¿no? Antiguamente uno pensaba, eso mientras yo estaba en el colegio por lo menos, ¿no? Que era una enfermedad hereditaria y que poco podía hacer uno para evitar contraerla si es que tuviera que contraerla. Actualmente se sabe, por ejemplo, que fácil corrígeme, Paul, si me confundo, ¿no? Pero se asume que más o menos el 70% de los elementos que podrían estar asociados a las causas del cáncer estarían en manos de nosotros, el poder ir manejando en tanto se refieren a comportamientos humanos que pueden ser modulados como la alimentación, el ejercicio, el consumo de sustancias, por decir algunas, ¿no? Entonces, de ahí pues venimos a elementos que tienen que ver, por ejemplo, quizás con esta idea de que el cáncer es hereditario, ¿no? De repente, Paul, nos cuentas un poquito qué piensas tú al respecto, qué cosa observas en la gente a la que atiendes en relación a esta idea. Sí, y lo que pasa es que hay factores asociados que incrementan el riesgo de hacer cáncer, por supuesto, pero hay personas que tienen ya genéticamente crecen o nacen y crecen con una predisposición para hacer tal o cual neoplasia. Y hay otros, obviamente, agentes infecciosos que también juegan un rol importante en la génesis de algunos tipos de cáncer. Helicobacter pylori, por ejemplo, que es muy frecuente en nuestro medio, no todos hacen cáncer de estómago, pero está muy relacionado y ya está demostrado que es una bacteria que juega un rol fundamental en la génesis del cáncer de estómago, por ejemplo.
papiloma virus humano, Ujú, que relacionado a cuello uterino, a la actividad sexual temprana. Hay regiones donde tienen las costumbres o son madres a temprana edad o el inicio de las relaciones sexuales son a temprana edad, también la incidencia de cáncer de cuello uterino es mucho más jóvenes que en otras zonas, ¿no? Y así, por el estilo, la alimentación, como decías, por ejemplo, Argentina, Nueva Zelanda, Uruguay, que tienen un consumo per cápita de carnes rojas muchísimo más altas que nosotros, tienen una incidencia más alta de cáncer de colon que otros en Europa igual. Entonces ujú, sí tiene que ver factores condicionantes para la génesis del cáncer y de algunos tipos de cáncer. Pero ujú. sí, hay otras personas. Igual que el fumar, por ejemplo, Paul, ¿no? Que está más Exacto, que demostrada la asociación con el cáncer de pulmón. Que no y quiere con decir un que todo el que montón fuma más, lo desarrolla, ¿no? Pero, claro, y con algunos otros más. claro, con cáncer de vejiga y todo. No necesariamente todos, no falta el comentario que diga yo he fumado toda mi vida y no me ha dado ni la tos, ¿no? Son Ujú, situaciones excepcionales. La mayoría tiene algún efecto secundario serio. Y eso es ujú, importante porque las campañas de concientización para evitar fumar, son buenas. Las leyes, antes se fumaba en el bus que te iba de viaje o en el avión y de ahí en el restaurante o en donde sea, pero ahora ya la prohibición de los espacios públicos es fundamental y eso ha disminuido el consumo de tabaco en de nuestro tabaco. medio, ¿no? Entonces, Ujú, todas esas cosas son fundamentales conocerlas y difundirlas para que las personas cambien la actitud y conozcan frente a qué situación están, ¿no? ujú, Entonces, hay muchas personas que a veces preguntan en las consultas si es que es contagioso, si es que la persona que tiene el diagnóstico de una determinada, si puede transmitírselo. Obviamente también tiene que ver un poco con el nivel educativo y hay que orientarlos a los. Y claro, cuando tú hablas de cáncer de cuello uterino, papiloma virus humano, ahí hay un factor de un vector, ¿no es cierto?, que ujú, contamina uno al otro, pero es el virus y no necesariamente el transmitirlo van a ser la neoplasia, igual si tienen un control periódico como tal, ¿no? Entonces es ujú, importante tocar estos temas médicos de forma general para que la población tenga conocimiento y sobre todo también ustedes que son especialistas en el tema emocional, porque esto puede afectar en su vida emocional tremendamente. Hay ujú, pacientes que comentan, por ejemplo, que no vuelven a tener intimidad por este tipo de problemas que se presentan. Entonces, todas ujú. esas cosas son importantes para poder apoyarlos en su tratamiento integral, ¿no? Mm. Claro, es importante saber por ahí cómo la psiconcología no solamente puede contribuir, de hecho, al acompañamiento terapéutico del paciente diagnosticado y de los familiares de personas que están padeciendo esta enfermedad, sino como el que se tenga conciencia de los factores que están asociados eh, al comportamiento humano, como decíamos, ¿no? Alimentación, vida sexual, el fumar o lo que fuere, va el psicólogo a facilitar eventualmente, si es que ya hay hábitos adquiridos, el que puedan transformarse estos hábitos, ¿no? O el que a nivel educación incluso ya esto vaya difundiéndose e incorporándose para que esto que son hábitos, por ejemplo, puedan incorporarse desde que uno es muy chiquito, porque sabemos que los temas de hábitos, llámese tipo de alimentación, tipo de productos que uno consume, tendencia, o sea, la, 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 la la costumbre de hacer ejercicio, la disciplina de hacer ejercicio, se van gestando desde que uno es pequeño. El cambio de hábitos es mucho más complejo según ya se va instalando. No quiere decir que no se pueda hacer, pero va a ser de hecho más complejo. Igualmente creo que los psicólogos podemos ayudar a ver un poco qué pasa en términos de por qué
a pesar de que haya un mensaje muy claro, las personas podemos ser eventualmente contradictorias, ¿no? O sea, sabemos que esto hace daño, sin embargo, igual lo seguimos haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede haber detrás de esa aparente inconsistencia en nuestro comportamiento? ¿No? Se va detectando que muchas de las campañas que se trabajan a nivel preventivo, por ejemplo, ponen mucho énfasis en el tema de la información, y cuando después de haber hecho muchas campañas que enfatizan el tema de información, uno va a valorar si en qué han cambiado, por ejemplo, ha aumentado el número de personas que está haciendo los despistajes, se da cuenta que no hay gran cambio. Y entonces tiene que ver, de hecho, con estos temores que impiden que la persona vaya, o esta omnipotencia de las personas, de decir, sí, el cáncer es un gran problema, pero a mí no me tiene por qué dar, o para qué, lo que decía antes, ¿no? ¿Para qué me lo diagnostican ahora? Mejor no me entero y que pase el tiempo si igual me voy a morir, ¿no? Entonces sí, como decía Paul, es muy relevante el trabajo que los psicólogos podemos hacer a este nivel. Veo, Paul, que han habido varias preguntas, ¿no? Que van surgiendo a raíz de algunas de las cosas que vamos hablando, ¿no? ¿Le respondemos? Dice, sí, yo creo, ¿no, Paul? Perfecto. Dice, si bien no puede ser hereditario, ¿tendría mayor incidencia en personas con antecedentes familiares que tuvieron cáncer? Sin duda. El cáncer, hay algunos que tienen una relación más directa a antecedentes familiares y antecedentes personales también. Entonces, por ejemplo, Ujú. más riesgo de cáncer tiene una persona quien un familiar directo tuvo cáncer, sea mamá, papá o hermanos. Tiene un riesgo incrementado en hacérselo. De ahí viene un concepto de la consejería genética, porque hay algunos cánceres que se detectan en edades más jóvenes y que tienen un factor genético más fuerte. Y en algunos cánceres como colon, como mama, ya están identificados cuál es el gen alterado e incluso pueden hacerse estudios genéticos y poder entrar y ver qué tan alta es la predominancia, se llama en términos médicos, o sea, qué tan alto es el riesgo de tener el cáncer, de este cáncer hereditario. Entonces, tal es así que se toman incluso medidas quirúrgicas profilácticas. Mejor ejemplo es Angelina Jolie, que se detectó el gen del cáncer de mama y se hizo una mastectomía profiláctica. No todos optan por ese tratamiento, pero sí podría ser por un chequeo mucho más cercano, un control más cercano para poder ver si es que en el caso hace, porque a veces hay genes que puedes tener el gen, pero no necesariamente desarrollas la neoplasia, pero por eso necesitas un control cercano. Igual pasa en estómago, sino que obviamente una gastrectomía profiláctica puede alterarte todo tu sistema digestivo, entonces ya no es tan inocuo, ¿no? Entonces pues, tiene que ir seleccionando igual el cáncer de colon y múltiples cánceres más, ¿no? Entonces, pero es Claro, por eso es importante que, saber eso. no, perdón, perdón. Eh, No, por decía eso que es de hecho hay importante saber los actualmente, antecedentes. claro, hay de hecho consejería genética, Paul, ¿no? Claro, y por eso es fundamental una buena historia clínica, los antecedentes familiares y conocer y hablarlo libremente de este tema, ¿no? Incluso mucho tiempo había un tabú de hablar de que un paciente o un familiar tenga cáncer, no, nadie le quería tocar ni el tema, porque es más, alguna historia me han contado sobre, antes no era Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas o Instituto Nacional del Cáncer, era Instituto Nacional de Radioterapia porque el término cáncer era ofensivo para la gente, te estoy hablando desde que se fundó el INEN hace 80 años, cuando funcionaba ahí en Alfonso Ugarte, en el Hospital San Bartolomé, tenía ese nombre porque decía la gente que el término cáncer lo veía muy impactante. E incluso ahora tú hablas a un paciente, le das el diagnóstico, si tú le dices a veces de una forma muy frontal, dependiendo la personalidad y qué tan susceptibles son, a veces lo toma como si fuera algo ofensivo. Mm, Entonces sí, ujú. estos temas pues son muy importantes.
Claro. hablarlo. De repente lo que podría precisarse, pensaba Paul, es que si bien efectivamente creo que hay que diferenciar lo que es que el cáncer, que algo sea una causa directa, ¿no? El que aumente la probabilidad o la susceptibilidad de que una persona desarrolle cáncer no quiere decir que la persona va a desarrollarlo, ¿no? Exacto. Sino que hay esa predisposición y en ese sentido, eso es lo que se hereda. Lo que se hereda es la predisposición, pero no quiere decir que toda persona que tenga un familiar con cáncer va a desarrollar cáncer. O lo contrario, que si en mi Claro. familia no hay cáncer, yo nunca no hay forma de que yo lo desarrolle. O sea, a veces es que se llegan a esas, o sea, generalizaciones, ¿no? Así es, Eh, así es. y es lo que hay que ser prudente. Así es. ¿Qué otra pregunta hay? Decía, por ejemplo, se dice que las mujeres que no tienen hijos pueden tener cáncer. ¿Es otro mito? No, esa es una estadística, es un dato Ujú, estadístico que hablan de las mujeres que no han tenido hijos porque no han dado de lactar, se incrementa el riesgo de cáncer de mama. Entonces ujú, es una estadística que determinan de acuerdo a una población general que no han tenido hijos y que no han dado de lactar, y por lo tanto ahí sacan qué porcentaje pueden tener cáncer de mama frente a las que sí han tenido. Entonces, solamente son datos estadísticos, no necesariamente todas las que no han tenido hijos, que no han dado de lactar, van a tener cáncer de mama, ¿no? ujú, Son solo información como para tenerlo en consideración y para hacerse los exámenes preventivos que como corresponde. ujú. Es aquí, claro, la otra cosa que pensaba, ¿no, Paul? Que puede confundir muchas veces es que creo que con frecuencia se tiende a buscar causas generalizables a todos los tipos de cánceres, ¿no? Y sí está, o sea, de hecho los especialistas cuando hablan de cáncer sienten que cáncer es una palabra exageradamente genérica, porque cada tipo de cáncer es un tipo de enfermedad a la larga y de hecho hay cánceres más asociados a tales o cuales factores y menos, o sea, y otros a otros factores, ¿no? Creo que, por ejemplo, lo que plantea Paul en relación a mujeres que no tienen hijos, por ejemplo, es mucho más fuerte, ¿no? Asociado al cáncer justamente de mama, ¿no? Sí, sí, eso es importante. En la generalidad, o sea, a decir que tal cosa me cura del cáncer, tal cosa, igual es cuando en una sala de espera está un paciente con una enfermedad de ovario y otro de estómago y se comienzan a intercambiar ideas entre ellos y generan como si fuera la misma causa o ver si es que fue el mismo factor, ¿no? Entonces es importante por esto este rol educativo que ustedes juegan ahí como en su actuar profesional, ¿no? Ujú, ujú. Nos preguntan acá también cuestiones que tienen que ver más bien con el diagnóstico, ¿no? Dice, por ejemplo, voy a leer una pregunta que está referida a este tema, ¿no? Dice, ¿existe algún examen que pueda detectar el cáncer antes de tener diagnóstico o síntomas? Existen paneles genéticos que detectan el cáncer. A Sí, partir de bueno, los 40, ¿qué exámenes deberíamos realizar? sí, bueno, en niños, por ejemplo, el control del niño sano con el pediatra es suficiente. Un plan de diagnóstico temprano en niños para descartar cánceres de linfoma, leucemias, no lo justifica en realidad. Él tiene que Mm, ir por el pediatra normal el control del niño sano. Si hubiera algo que alerte, él es el que está en la capacidad de poder discernir y poder ir a una evaluación mucho más sofisticada o más profunda. En los varones, ujú, igual, los riesgos de cáncer a temprana edad, hasta antes de los 40 o 45 años, no es tan frecuente, pero sí lo hay si es que hay antecedentes como cáncer de colon, cáncer de próstata, y se puede anteceder 10 años. Por ejemplo, al partir de los 50, que eran los controles, 10 años antes de los 40. Igual con los cánceres de mama, ¿no? Sí, a los partir de los 35 años,
o antes la ecografía mamaria y después de los 35, y sobre todo las mujeres que ya han dado de lactar, gestantes, que donde la mama pierde su flacidez, la mamografía, pierde, perdón, la turgencia, la firmeza, la mamografía es el mejor estudio diagnóstico o a veces complementario. Entonces, esos son los estudios generales. Bueno, ahora hay estudios más modernos sobre incluso detección viral en el Papa Nicolau, en el hisopado cervical, etcétera. Y entonces puede recibir, si es que se detecta eso, un seguimiento más cercano sin necesidad de llegar a procedimientos mayores. En el varón, Ujú. el cáncer de próstata es la primera causa de cáncer y a partir de los 50 años es donde está indicado la evaluación rectal por tacto rectal para palpar la próstata con los exámenes de antígeno prostáticos específicos. Entonces, siempre los exámenes preventivos van en relación a los cánceres más frecuentes para poder hacerlo y que tengan Ujú. más fácil acceso, ¿no? Hacer un hisopado Papa Ujú. Nicolau en una mujer es facilísimo, bajo costo y se puede hacer en una población completa sin ningún problema. La mamografía también, e incluso ahora hay dispositivos modernos, portátiles, que se pueden hacer como una ecografía y sobre todo esto se planea hacer en los centros de salud más periféricos donde no puede llegar un mamógrafo formal, ¿no? Ya otras cosas más complejas o de mayor infraestructura son las endoscopías, colonoscopías, que sí requiere ya de una infraestructura más sofisticada. Los perfiles Ujú. genéticos existen, sobre todo en estos cánceres que ya se detectaron, que ya se identificaron que produce tal o cual cáncer en mama, estómago, colon, etcétera. Y si yo tengo el antecedente, muchas veces acá en el Perú ya están disponibles. Algunos lo mandaban a Estados Unidos y otros hacen acá. Ya pueden hacerse ese perfil genético. Hay también perfil genético ya para el paciente que tiene cáncer para saber a qué o cuál droga es sensible para que tenga mayor éxito el tratamiento. Entonces, todo esto ya con la globalización, todo esto ya está aquí en el país, ¿no? E incluso si es que no está, se pueden hacer, se los manda al extranjero y lo traen. Todavía el limitante son los costos, pero lo tenemos a la mano. Ujú. Por lo menos en el sector público, perdón, en el sector privado, en el sector público van proveyéndose, ¿no? También de todos estos, eh, de estos instrumentos, ¿no? No es instrumentos, es, digamos, estos equipos, ¿no? Equipamiento, sí. Sí, En realidad pero todavía, a veces hay, pero no, pero la cantidad de gente a la que hay que atender no alcanza, ¿no? sí, en realidad todavía tenemos un problema social y un problema de limitaciones de infraestructura a nivel nacional serios. Neoplásicas, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas es un monstruo, es un instituto que tiene una infraestructura de primer nivel. Lamentablemente, solo el instituto no puede resolver toda la gran carga de cáncer que tiene el país, entonces es muy difícil. Efectivamente. Entonces, felizmente ya existen algunos institutos como el del centro, que es relativamente nuevo y moderno, con equipos de radioterapia, resonadores, tomógrafos, a todo dar, que está acá en Concepción, Huancayo. El Ujú. Instituto Nacional Regional de Cáncer de Trujillo, que también funciona y tiene muy buenos Ujú. médicos, igual que el de Arequipa. Entonces, de Ujú. alguna otra forma, ya hay algunos centros de descentralización, ¿no? Hay un proyecto también de Vidahuasi que están haciendo en el Cusco, en el Cusco. Urubamba, para tratamiento de cáncer infantil y además de otras Ujú. patologías. Entonces, estamos, yo creo, Efectivamente. encaminados, sino que falta un poco más de presupuestos, etcétera, otras cosas. Ahí estamos, ahí estamos. Cojo ahora más que una pregunta, un comentario que dice, ¿no? Ha habido en los últimos años un gran cambio en la mirada que dan los médicos a la enfermedad. Agradezco y aplaudo esta mirada que ofrecen ustedes en la que integran cuerpo y mente. Entiendo que ejercicio y alimentación saludable pueden ser más poderosos que la predisposición genética. Y esto también
lo añado eventualmente sí, poniendo el énfasis en esta relación de mente-cuerpo con otro comentario que hay más abajo, que pregunta, ¿no? ¿Hay vínculo entre la psicopatología y el cáncer? ¿No? ¿Cuánto lo que uno guarda, otro comentario, a nivel emocional, lo que no hablas, las experiencias difíciles que vives y no las procesas, desencadenan cáncer o predisponen más a desarrollar la neoplasia? ¿Qué lugar Sí, tienen los aspectos emocionales o psicológicos en el origen del cáncer? yo creo que es un poco difícil de demostrarlo, ¿no? De demostrarlo. Hay algunas neoplasias sin duda que están relacionadas a depresión por lo invalidante que puedan ser y por lo limitante y depende mucho de la personalidad también del paciente. Cáncer de páncreas, por ejemplo. Cáncer de páncreas es muy invalidante, tiene dolor, y a veces es de difícil diagnóstico, entonces pasan una etapa larga del diagnóstico y el paciente se ve que se consume, que lo limita, y entonces todo eso tiene un aspecto, un reflejo en el tema emocional. Eso pasa, por ejemplo, en mi especialidad, que yo hago también cáncer del aparato digestivo en los pacientes que van a ser sometidos de una amputación anorrectal y que tienen que quedar con una colostomía definitiva en algunos casos. Entonces, en las personas jóvenes, hombres o mujeres, repercute en su imagen física, corporal y que puede repercutir incluso físicamente, no necesariamente por el tema emocional o por la apariencia que puedan tener, sino en la parte de una disfunción eréctil en algunas personas. Entonces, todo eso traduce un tema emocional de fondo, de carga, y que sin el apoyo de ustedes es muy difícil llevarlo adelante, ¿no? Entonces genera a veces el paciente que no continúe una terapia o que sienta cierto rechazo y a veces tiene una actitud a la defensiva del médico porque piensa que uno lo está agrediendo. Entonces, por eso es fundamental el trabajo multidisciplinario y también darle las pautas precisas al paciente sobre los efectos secundarios y las posibles cosas que pueden darse, ¿no? Por ejemplo, hay padres de familia o madres de familias que son el sustento, el motor de la casa, económico, de orden, de todo, y se ven afectados por esta enfermedad. Sin duda eso se altera y emocionalmente pues puede, puede repercutir, ¿no? Emocionalmente. Ujú. Pero como que el cuadro emocional desencadene tal o cual enfermedad, es poco difícil de probarlo, ¿no? Sí, creo que ahí hay dos puntos, pues, ¿no? Cuando hablamos del lugar de lo psicológico, de la psicología y el cáncer, o de los aspectos emocionales y el cáncer. Una vinculada al origen del cáncer, ¿no? O sea, más en la línea de causalidad o factor que contribuye en la causalidad, que además nosotros normalmente lo llamamos psicosomática, bueno, los médicos también, pero que justamente se busca un poco ver la relación entre eh, digamos, algunos aspectos emocionales pendientes que uno pudiera tener y el desarrollo de una enfermedad con componentes orgánicos, ¿no? Hay grandes debates en relación a esto, grandes debates. Hay, digamos, las investigaciones están, o sea, están realmente partidas en relación a quienes defienden la teoría del cáncer como enfermedad psicosomática y quienes más bien consideran que el decir que es una enfermedad psicosomática es como sobredimensionar el lugar de los aspectos psicológicos y eventualmente también hacer que luego también el paciente, en términos de un poco la vivencia de su enfermedad, en caso de que llegara a desarrollar el cáncer, pueda sentirse responsable, ¿no? Y que no se atreva siquiera a expresar su malestar respecto al estar enfermo, porque es algo así como: yo mismo me lo busqué, yo mismo me lo causé, ¿por qué no supe hacer esto? ¿Por qué no supe hacer esto otro? ¿No? Entonces es como que cuando
las posturas que tienden a también cuestionar señalan este componente, pero no se trata de decir los pros y contras que pueda tener para una persona el que se le diga que lo psicológico influye o no influye, sino si la literatura, las investigaciones lo han demostrado. Y en realidad sigue siendo polémico. Lo que se sabe en todo caso, y eso sí es mucho más fuerte como evidencia, es que el estrés crónico genera eventualmente algunas mellas, estragos, modificaciones en una serie de órganos y que podría incluso a nivel del sistema inmunitario y la reproducción celular generar algún efecto. Eso cuando hay, ojo, un estrés crónico, ¿no? No cuando, digamos, se pasa por situaciones, por periodos específicos de la vida. Quienes apoyan la tesis de que el cáncer es una enfermedad con origen psicológico, básicamente lo que señalan es que se debería a duelos no resueltos, a la no expresión o canalización de las emociones, referidas básicamente a tristeza y rabia, ¿no? Antes se hablaba básicamente de duelos, luego se añadió mucho la no expresión de la cólera, ¿no? Pero, como les digo, esto es refutado por muchos otros con evidencia también científica. Lo otro que creo que es a lo que ha puesto más énfasis Paul es lo referido, bueno, al lugar que podemos tener nosotros ya en el acompañamiento y mejoramiento de la calidad de vida del paciente que está en tratamiento, ¿no? Eso para mí, claro, que me dedico a esto es indiscutible, si no, no lo haría, claro está. Obvio que no me dedicaría a trabajar en algo en lo que no creo, ¿no? Para mí es muy evidente, ¿no? Lo que también se ha visto, y esa es otra de las cosas que surge incluso como mito, es que cuál es en qué medida el paciente debe expresar sus estados afectivos, ¿no? Mientras está con cáncer, o si esto va a llevarlo a deprimirse y por tanto a que la enfermedad entre en progresión. Y a veces al paciente no se le deja llorar, ¿no? No se le deja expresar las emociones que está teniendo. Y ello realmente quienes trabajamos en el área consideramos que es muy contraproducente, porque, digamos, nuevamente se confunde lo que puede ser los estragos de un estrés crónico con lo que es el estrés natural, esperable, vamos a decir, que las personas tenemos en situaciones críticas. O sea, es impensable que alguien no desarrolle estrés frente a un diagnóstico de cáncer. Es impensable que una persona no tenga momentos de decaimiento. Más bien consideramos que el no expresar hace que la emoción quede atascada y lejos de diluir la emoción queda adentro, pero no resuelta, ¿no? Eh, y bueno, el exterior a veces no deja expresar porque se angustia mucho, quiero decir, las personas allegadas no dejan expresarse al paciente porque se angustian de escucharlos o porque tienen temor de que esto sea contraproducente para el devenir de la enfermedad, ¿no? No sé si con esto respondemos a lo que venían siendo de repente algunas de los comentarios que habían por acá, ¿no? No sé, Paul, si es que a raíz de lo que No, comento, está tú conoces perfecto. algo No, me de parece muy bien, una sí, serie de cierto. zancudos. No, estoy de acuerdo lo que comentas. Y es cierto, sí, estoy completamente de acuerdo. Activar tu audio, por favor, si puedes aceptar. Buenas noches, ahí se me escucha. Sí, buenas ¿Sí? noches. Sí, buenas noches.
Bueno, yo quería hacer una consulta para ambos. Eh, bueno, yo soy psicólogo clínico con orientación psicoanalítica, pero no he tenido experiencias trabajando con pacientes que tengan enfermedades crónicas. Lo que sé es que el acompañamiento, eh, como decía la psicóloga, debe ser muy importante, ¿no? Darle el espacio a, al paciente a que pueda poner en palabras su malestar, que muchas veces va más allá del sufrimiento que tiene ante esta enfermedad, va mucho más allá de las emociones que se generan en consecuencia del saber, del diagnóstico que va teniendo. Pero, ¿qué tan ético puede ser la intervención del psicólogo, por ejemplo, cuando la familia no está enterada, por ejemplo? No hay, pueden haber pacientes que deciden no comunicarlo a la familia porque despiertan ellos una resistencia, ¿no? Sobre todo cuando son pacientes que se resisten a hacerse la terapia. Entonces, ¿qué tan ético sería, por ejemplo, que el psicólogo se encargue de hablar directamente con la familia, ¿no? O de hablar directamente con el médico, o inclusive el médico, ¿no? Porque también sabemos que hay doctores, hay médicos que sí escuchan a sus pacientes, ¿no? Y que logran tener esta intervención. Muchas gracias. Muy buena tu pregunta, me pareció muy apropiada. Y es muy importante la relación médico-paciente. Y es muy importante que el paciente sepa detalladamente lo que está viviendo. Lamentablemente, a veces vivimos en un medio donde a veces hay una sobreprotección del paciente, tanto del familiar, que no quiere que sepa el detalle de la enfermedad. Detalles de precisiones de estadística, de pronóstico, a veces no es tan relevante. Lo que necesita el paciente es una información de cuál es la situación que se va a hacer, qué tratamiento va a hacer, qué diagnóstico verdad tiene, etcétera. Y el pronóstico a veces tampoco no podemos ser tan crueles, a veces ser tan drástico, decir que la sobrevida de las estadísticas son esto o lo otro. Esos detalles pueden ser un poco atenuados con una información más ligera, porque eso a veces el paciente lo hace difícil de aceptar alguna terapia o no. Es complejo porque a veces hay familiares que llegan a la consulta y ni siquiera el paciente llega y ya tú ves los estudios, los informes y no tienes el contacto con el paciente y si va a recibir quimioterapia, si se va a operar, si es una persona instruida, se va a dar cuenta de que tiene algo y esto puede generarle más ansiedad que tranquilidad. En lugar de protegerlo, lo tienen más preocupado. Entonces, todo eso tratamos de explicar, menos en la consulta, para poder tener que el paciente tenga una convicción y sepa qué tratamiento va a hacer, le va a hacer el cirujano, en este caso, en mi caso, o qué quimioterapia va a recibir, o radioterapia, etcétera, etcétera. Y absolverle las dudas que tenga. Sin duda, aquí ustedes, los psicooncólogos, juegan un rol importante, pero el diagnóstico y los detalles del punto de vista de la enfermedad tiene que darle al médico. El resto de cosas complementarias que puede el paciente afectar, cómo lo tome, cómo lo vea, el tema emocional, la inseguridad, lo que puede pasar, problemas económicos, sociales. Ese es el trabajo multidisciplinario que trabajamos con los psicooncólogos, ¿no? Cada profesional debe hacerse cargo de informar aquello que forma parte de su especialidad, porque además eso permite que uno sea mucho más preciso en relación a lo que debe informar, ¿no? Por más que sea un psicólogo el que quiera informar un diagnóstico médico, no es pertinente porque no sabe no sabe la dimensión. O sea, de hecho,
cada vez impulsamos más lo que es el trabajo de los equipos interdisciplinarios y buscamos conocer un poco más de lo que los hacen los otros miembros del equipo, pero jamás un psicólogo va a poder con precisión explicar el dónde está ubicado, el tipo de células, el tratamiento, en qué consiste, una serie de cosas no están en nuestras manos, por más que vamos como que conociendo, ¿no? Ya sabemos los esquemas de tratamiento, conocemos que cuando, o sea, algunas cuestiones que nos orientan y que además eso también es importante, ¿no? A ver, estoy solicitando reactivar tu audio. Ahí está. Hola Lourdes, hola Paul, gracias por haber Hola. dado la invitación al centro. Ha sido un deleite escucharlos, pero me he quedado, ¿saben en qué? En esto del estrés crónico. Y pensaba que este estrés crónico, querramos o no, o sea, yo sé que el estrés tiene una parte saludable, pero lo estamos viviendo con esto del COVID. ¿Cómo esto del COVID podría afectar nuestra salud en el tema que ustedes están trabajando? Porque hay cantidad de estrés, cantidad de pacientes que llaman a consulta porque ya no pueden manejar esto del COVID-19, esto que la doctora Macetti un día llamó, bien llamado, este enemigo invisible. Pues hay cuadros de angustia, están habiendo cuadros de depresión y es un tema que a mí personalmente me preocupa. ¿Esto cómo podría, el COVID, cómo podría afectar en un futuro no lejano? Por eso es que el CPPL está haciendo estos conversatorios un poco para brindar, por lo menos, compañía mientras dure esto. Bien, Paul decía que el día de hoy era el día de la lucha contra el cáncer y esa fue una de las motivaciones que tuvo el centro para invitarte, Lourdes, y que tú invitaras a Paul. ¿Puedes ampliarme un poquito más cómo este estrés crónico podría incidir? Porque tú dices que el estrés crónico podría generar efectos, ¿qué efectos podría generar este estrés crónico? Que lo tenemos todavía para un tiempo más. Bueno, las bases por las cuales el estrés crónico puede generar un efecto a nivel físico, incluso seguramente Paul nos puede contribuir un poco más, tiene que ver con el tipo de neurotransmisores que se segregan en los momentos en que uno está estresado y que el exceso de esos neurotransmisores puede ir generando mella, ¿no? Hay una sobreactivación del sistema límbico que genera un poco toda esta desregulación de la presencia de neurotransmisores, ¿no? El tema del COVID, o sea, yo creo que, a ver, estar expuestos a estrés hay una diferencia que hacemos los psicólogos entre lo que es el distrés y lo que es el estrés. Me imagino que, bueno, por lo menos los psicólogos que estén aquí presentes la deben tener clara de repente, ¿no? El distrés es la tensión natural que uno tiene frente a eventos de la vida, pero que implican un reto, pero que es un reto que medianamente está en nuestras manos, ¿no? O sea, es, por ejemplo, ¿no? Ir a dar un examen nos pone algo tensos, nos pone inquietos, pero no llega digamos, a desbordarnos en términos de intensidad, ¿no? El estrés, normalmente se habla de estrés cuando la persona percibe que esta tensión que tiene y la situación que está generando esta tensión es algo que desmedido de ser manejado en base a los recursos que ella misma posee, ¿no? Entonces, en la medida en que no se poseen recursos para hacer frente a la situación crítica que está enfrentándose, que puede ser un cáncer, que puede ser el temor al COVID, la persona va a activar este sistema de alerta que normalmente se tiene cuando uno siente que hay peligro, un peligro físico o peligro psicológico en este caso, ¿no? De que nos va a revolcar la situación de dificultad. En el caso del COVID, como en cualquier situación crítica, creo que
lo importante, en todo caso, es el trabajo con los significados, ¿no? Y el poder lograr un equilibrio, que es el trabajo de un psicólogo, ¿no? De tomar los elementos concretos, los riesgos concretos de poder enfermar, establecer un balance en relación a una actitud de cuidado, pero que no sobredimensione el riesgo, ¿no? En qué medida, por ejemplo, me doy el permiso, por ejemplo, de hacer uso de esta hora de salir a la calle y caminar que se me ofrece dentro de las restricciones que tengo, ¿no? ¿Cómo hacemos para liberar estos elementos de tensión, ¿no? Porque hay que internamente generar una medida que evacúe, ¿no? O que resuelva el problema que no está en nuestras manos, o que resuelva la emoción y disminuya la tensión en base a determinados recursos. El espacio como bien señalas, María Pía, a mí me parece re saludable estos espacios, y por eso hacía el énfasis además porque, de conversatorio, porque conversar me parece que es compartir experiencias, ¿no? Y creo que es o sea, cuando estamos todos en algo, todos tenemos algo que decir, ¿no? Y eso es como bien importante. Quizás, por ejemplo, lo que yo más recuerdo en relación a este compartir vivencias fue con mi maternidad. Amaba yo una rueda que había en el parque, donde todos los que íbamos, había una pequeña rueda con juegos, pero era muy chiquita. Y las mamás, papás, nanas que estábamos con niños hasta los 2 años más o menos, nos sentábamos ahí. Lo único que hacíamos era, los bebés estaban puestos en las alfombras, mientras las mamás lo único que hacíamos era procesar y conversar de nuestra experiencia. Y creo que estos espacios justamente permiten ese conversar de nuestra experiencia, ¿no? Sacar las vivencias. Entonces, creo que en términos de lo que puede ser la disminución del estrés, o la liberación, o el procesamiento, estos espacios de conversación pueden ser fundamentales para que el estrés no se convierta en crónico y no haga más mella de la cuenta, ¿no? Sí, en relación a la pregunta que ella hace sobre qué impacto puede tener lo del COVID en el tema de aumentar en todo caso la incidencia de cáncer por el estrés que le genera, difícil de comprobarlo, pero por lo menos ya se sabe que debido a la orientación de la atención directamente del COVID, el tema de cáncer ha quedado postergado, y eso sí ha repercutido en la detección tardía o en el pronóstico de cáncer por no atenderlos a tiempo, ¿no? O sea que esto es un tema que de alguna forma no solamente en el estrés, sino también en la parte objetiva, que es que no se puede hacer una atención adecuada al 100% como se venía haciendo. Mm. Ujú. Hay una pregunta por el chat de Facebook que dice, ¿cómo se puede apoyar a un enfermo terminal? Pues hay una dimensión, digamos, física por ser atendida, y hay evidentemente también una dimensión más bien personal, ¿no? Que acompañar. Respecto, o sea, yo remarco además la dimensión física porque eh, yo diría que cuando una persona está, primero decir que cuando la persona entra a una etapa terminal, no debemos asumir que es una cuestión de que el paciente va a morir en una semana, ¿no? Esto lo puede explicar un poco mejor Paul, de hecho, ¿no? Yo no sé si la persona que hace la pregunta se refiere más bien a esta etapa última, cuando la persona está claro que va a fallecer. Intuyo que es así. En todo caso, si va más bien por el lado de cuando un paciente entra a una etapa de cuidados paliativos, o pasa incluso a una etapa
terminal de la enfermedad es otra cosa, pero si hablamos del tiempo último de la persona, yo creo que lo fundamental es ayudar a la persona a que se vaya lo más resuelta posible, lo más serena posible, ¿no? Eh, y hay dos dimensiones, o sea, yo lo que observo o lo que he ido observando a lo largo de mi práctica es un fenómeno bien particular en relación a la vida y a la muerte. Lo siento como un fenómeno que es como una situación circular. Y cada vez lo pienso más así. Creo que cuando un bebé va a nacer, el bebé va a tener que pasar por una situación extremadamente exigente a nivel físico y afectivo. Se quiebra la homeostasis física del bebé dentro del vientre de la madre y el esfuerzo para pasar a este entorno es un esfuerzo físico brutal, ¿no? Que exige un reajuste, o sea, desde toda la presión que tiene, o sea, la madre habla de todos los dolores de parto, pero el bebé está pujando también, está empujando con su cabeza. El trabajo físico que está haciendo ese bebé por nacer es muy grande y el esfuerzo físico para adaptarse a este nuevo entorno también es muy importante. Tiene que empezar a respirar, el corazón a bombear, hay una serie de cosas que y a su vez está hiperaturdido con lo que está ocurriendo. Además no tiene los recursos cognitivos, por decirlos así, ordenadores de la experiencia. Entonces la experiencia, de hecho los psicólogos hablamos del trauma del nacimiento, ¿no? Porque es una experiencia que es muy masiva y fuerte. Luego, ¿cómo va a encontrar ese bebé la serenidad? Winnicott, por ejemplo, habla de los cuidados físicos y no solo el valor del holding, ¿no? Como el sostenimiento afectivo, sino del handling, la relevancia del bienestar corporal en la tranquilidad afectiva, o sea, el elemento que es un primer organizador del bienestar afectivo del pequeño va a ser precisamente el bienestar físico. Si ese niño ha comido, si ese niño ha dormido, si ese niño tiene un entorno suficientemente aireado, lo que fuere, todo en un entorno razonable, no tiene que ser de gran pompa. Pero el bienestar físico, el elemento cíclico de los horarios, va a ser la fuente inicial de serenidad, sobre la cual luego se construyen un montón de experiencias. Y el niño además va a ir creciendo y ensanchando su construcción mental de, de, de ser uno a discriminar que hay otros, mamá, a discriminar que hay más otros, familia, a salir a un entorno más grande. En el paciente que enferma, yo lo que observo es un proceso similar, pero en sentido inverso, ¿no? La persona comienza a replegar. Nuevamente, el cuerpo está altamente implicado. La persona retorna a su punto inicial, porque la personalidad se monta en el cuerpo. Entonces, al desorganizarse el cuerpo, hay un desequilibrio muy fuerte a nivel de la organización interna. Entonces, el dar bienestar físico al paciente es sumamente importante. A veces los familiares no saben qué hacer por su familiar. Y yo les digo, simplemente tienes que estar como cuando estás con tu bebé. O sea, ¿qué tienes que hacer mientras el bebé duerme? Nada, estar allí, estar a disposición, ¿sí? Ese tipo de cosas que pueden ser muy sencillas, ¿no? Van a favorecer, es un primer elemento importante y ahí, por ejemplo, la función de los enfermeros es esencial, guiados obviamente por los médicos. Y luego, ¿qué se ve? Se ve que la persona se repliega, ¿no? O sea, va acortando su círculo social, se queda con amigos íntimos y familia, si se va poniendo peor, va cerrando a familia, si se va poniendo peor, pues sí, se queda con el núcleo pequeño de familia y uno mismo. Y a veces también, y vale decir esto, el paciente necesita espacios consigo mismo.
El familiar no siempre quiere dejarlo solo. Y hay veces en que es el paciente el que por angustia no quiere quedarse solo, pero hay otras veces en que es el familiar el que no lo deja estar. Y es importante decir que este paciente también necesita un espacio para elaborar y ordenarse, sin ser aturdido por preguntas, sin ser aturdido también por intentos de que esté contento, sino simplemente tomando conciencia de lo que está pasando. ¿Sí? Eso en términos generales. Y en términos del acompañamiento psicológico, generalmente lo que uno busca básicamente es que dos cosas, diría yo, ¿no? La persona haga, como se hace normalmente en tercera edad, hacia el final de la tercera edad, el ordenamiento de su historia vital, que pueda tener la sensación de una vida bien vivida. Y si hay cosas que siente muy potentes y pendientes, puede hacer algo por ellas. Y si no, perdonarse el no haber podido hacerlas. Y, y por otro lado, atravesar por las emociones que suponen el dolor, la despedida, y el susto de enfrentarse a una cosa que uno no sabe qué es ni sabrá cómo es hasta que nos toque morir, ¿no? Entonces, ese es un poco la síntesis de lo que yo diría uno trabaja cuando está con un paciente muy cercano al muerte. Sí, así es. En el tema médico, lo que nosotros buscamos es no prolongar la agonía, porque el paciente tiene ya su pronóstico está dado, definido, y de acuerdo a su estado general, lo que buscamos es que no entre en un tema de angustia, porque a veces el mismo proceso neoplásico lo puede generar desorientación, porque depende también la neoplasia de fondo que tenga, cómo va a ser sus días finales, ¿no? E incluso calmar el dolor, y todo ello depende mucho, y a veces lo que nadie quiere vivir más para sufrir más. Entonces lo que podemos hacer es un tratamiento complementario, y hay médicos especialistas, que hay anestesiólogos, médicos paliativos, que dan infusiones de morfina, donde el paciente está obviamente sedado con la finalidad de que no tenga dolores, no sufra más y no pase por estos procesos que son importantes, porque, y ese es un tema que de cuidados paliativos es una rama importante en la oncología, porque aún falta desarrollar. En otros países hay centros de cuidados paliativos. Todos pacientes que ya no tienen una oportunidad de cura van a un sitio donde hay psicólogos, enfermeros, médicos para poder acompañarlos en los últimos días de su vida, ¿no? Es muy importante. Estoy activando el audio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo Buenas noches. quería comentarles un poquito mi experiencia. Yo soy paciente oncológica, he sido diagnosticada con cáncer 2 veces. Gracias a Dios estoy en un proceso de sanación total. Y justamente solamente complementar lo que Lourdes comentó hace un momentito sobre el acompañamiento. En mi caso, para mí sí fue fundamental el acompañamiento de mi familia. Siento que mi esposo, mis hijas, mis familiares más cercanos estuvieron presentes cuando yo lo necesitaba. Si bien es cierto que a veces uno necesita un espacio personal para poder meditar, pensar mucho en la situación en la que uno está viviendo, la mayor parte del tiempo yo busqué la compañía de la gente que yo necesitaba en ese momento. Como les digo, mi familia estuvo siempre presente conmigo, acompañándome en todos los momentos que yo les pedía. Y también otra parte importante en mi acompañamiento fue el doctor que me hizo la operación y que estuvo de la mano conmigo, ¿no? Entonces, yo lo sentí muy humano. A veces uno tiene la idea de que los doctores son muy prácticos, pero realmente creo que el acompañamiento de un médico es básico también, ¿no? Porque uno se entrega al médico, confía mucho en lo que el doctor te puede decir, que es la persona, digamos, que te está guiando y que te está conduciendo en todo este camino. Y bueno, eso era lo que quería comentarles, compartirles que yo sí siento que es importante la presencia de la gente que uno necesita y que confía en ellos, ¿no? Gracias.
Y lo que Gracias a ti, dice Chivi, por la generosidad Chivi, de tu comentario. lo que dice Chivi es muy cierto, el tema de los médicos, y eso es un problema que se da, en algunos sectores se ha perdido, que es la deshumanización de la atención de salud y de los médicos. Y a veces nosotros, los cirujanos, que a veces estamos en uno u otro caso, a veces somos muy pragmáticos y en decir cosas muy precisas y directas, que a veces eso puede herir algunas susceptibilidades, pero es así. Pero el acompañamiento, la explicación, el absorberle sus dudas, el prestarle la atención de los efectos secundarios de la cirugía, todo eso es muy importante. Y eso es lo que uno tiene que estar pendiente para que el paciente no se sienta que esto ha sido solamente un acto nada más de ese momento de la cirugía y después ya no lo ves, ¿no? Entonces, sí, eso es parte de la humanización de la atención de salud, sin duda alguna. Yo comparto plenamente, Chivi, tu punto de vista en relación a la, y que además está siendo también bastante señalado en algunos de los comentarios que se han hecho en el chat, porque hemos dejado algunos comentarios todavía que han quedado en el chat, pero la confianza en el médico que el paciente debe tener en el médico es muy importante, muy, muy, muy importante. Como dices, Chivi, yo creo que uno literalmente se pone en las manos de, se entrega, ¿no? No solo porque entra y a la sala de operaciones sencillamente hasta está fuera de sin conciencia, ¿no? Sino que uno no sabe, tiene que confiar, pero uno solo se entrega de ese modo como cuando te entregas cuando les crees a tus padres lo que te están diciendo cuando eres chiquito, así, porque bueno, si el médico lo dice, él sabe, y por tanto el que haya un buen feeling y una conexión afectiva importante entre el médico y el paciente es esencial. Ahora, esto de verdad pasa, a mí me parece que pasa, a veces pienso que podrían haber errores del personal, los hay, no podemos tapar el sol con un dedo, pero también es cierto que el profesional es humano, ¿no? Y cuando hay errores, por último, uno tiene que pensar qué está pasando en la otra persona para que esto esté ocurriendo, ¿no? En qué medida puede estar desbordado también el médico por la vivencia. Y yo, por ejemplo, sí suelo vivir nerviosa con el sistema de salud, ¿no? Porque el sistema de salud, si uno tiene que atender 50 pacientes en una mañana, no hay forma de crear una relación afectiva. O sea, la persona va a ser tratada como un cuerpo, sorry que lo diga, pero o como un tumor, ¿no? Y no hay posibilidad de más porque tenemos que enfocarnos directamente en la solución del problema y y entonces pasa y jala la cortina, entra, ve un paciente, lo examina, pasa al otro y demás, cuando el paciente lo que está necesitando es alguien que lo mire, que lo atienda con calidez. Antes les hablaba de Winnicott, o sea, lo último que va a encontrar es alguien que lo escucha, ¿no? Entonces, el que el médico comience la consulta, por ejemplo, si he escuchado quejas que son súper fuertes, ¿no? Como que el médico no tiene por qué acordarse de todos los pacientes, es cierto, pero es distinto que lea la historia clínica antes de estar frente al paciente, ¿no es cierto? Para que al momento en que va el paciente a entrar a consulta, el médico ya haya retomado y haya como reenchufado una serie de cosas y en ese sentido poder ser más oportuno en sus comentarios, ¿no es cierto? Porque si hablamos de esta sensación de confianza, de pronto el médico va mirando, sí, porque te dice, no, tú no eras. Eso va quitando la confianza al paciente. Es incómodo en un momento donde uno está muy sensible y muy vulnerable, ese tipo de cosas que podrían en otras ocasiones pasar más, uno podría pasar más por alto, ¿sí?
También es cierto, digo, no sé si justificando a los médicos o no, o dedeándolos o lo que fuere, pero de verdad estos errores del sistema de salud son bien complejos. Y también los elementos que puedan tener que ver con la educación de los profesionales de salud también tienen mucho que ver. Y es que, aunque no lo crean, como lo que tienen que estudiar los médicos es tan grande, hay prácticamente, Paul nos lo confirmará, espacios mínimos para la incorporación de los aspectos psicológicos y la comunicación con el paciente en su formación. Entonces estamos frente a un médico o a una enfermera que tiene que comunicar cosas y no sabe cómo comunicar porque no ha sido formado para ello. Y le da miedo comunicar o lo hace con torpeza porque no ha sido formado para ello. En algunos países se estima que incluso puede ser pertinente que la información sea proporcionada, o sea, que el día que, por ejemplo, se da el diagnóstico esté en el médico y el psicólogo para abordar la situación de dar el diagnóstico. En nuestro país yo creo que estamos bastante lejanos de aquello y lo mejor que puede ocurrir es que el paciente, después de estar impactado por el diagnóstico, llegue a la consulta psicológica. Teresa. Sí, buenas noches. Complementando un poco lo que he dicho Chivi, Paul y Lourdes, creo que primero rescatar la importancia, como en todo, del trabajo interdisciplinario, ¿no? Y creo que desde el lado tanto del médico como del paciente son dos humanos que se ven movidos un poco por el constante enfrentarte a la muerte, la incertidumbre, ¿no? Entonces, qué importante desde cualquier especialidad poder conocer un poco lo importante del trabajo integrado, ¿no? Y dentro de esto y de lo que se ha dicho, yo quería rescatar y un poco también por experiencia familiar la importancia de las terapias de artes expresivas, que no se conocen tanto, creo, en el tratamiento del cáncer, pero cuando la palabra no alcanza, creo que la imagen ayuda, ¿no? Para, por ejemplo, prepararte para una operación, cuando vas a perder la mama, cuando te van a sacar una parte del cuerpo que se vive como una pérdida importante, a veces por más que nos digan, que razonemos, necesitamos poder expresar en imágenes y prepararnos para estas pérdidas, ¿no? Creo que eso incluso ayuda a la sanación, a lo que viene posteriormente, ¿no? Y creo que a nivel médico a veces no se conoce esto, ¿no? Y creo que estos espacios son bien importantes para conocer desde diferentes disciplinas cómo podemos trabajar lo emocional, porque yo sí creo que el acompañamiento emocional es básico para la sanación. Y también el acompañamiento emocional de los médicos. O sea, yo, lo que tú dices, Lourdes, creo que los médicos son humanos y no debe ser fácil recibir 50 pacientes que te confrontan todo el tiempo con la muerte, la pregunta y creen que tú lo sabes todo y quieren que les des respuestas inmediatas, ¿no? Entonces se encuentran dos sujetos que necesitan ser acompañados y creo que a veces eso no se da, ¿no? Sin duda, yo creo, hay estudios de burnout en los trabajadores de salud, médicos, enfermeras, técnicos, altos, y sobre todo en los pacientes donde tienen los pronósticos no son los mejores. Entonces, sí es importante este soporte. Lamentablemente los sistemas de salud nacionales no están tan desarrollados en este aspecto, donde sí yo creo que sería un tema interesante a tocar, ¿no? Para poder tener data propia del burnout de los trabajadores y poder hacer este tipo de actividades, ¿no? Donde uno pueda relajarse un poco y mejorar la calidad de atención, por supuesto que sí. Pues sí, Paul, por favor. Pero aparte yo diría que no solamente es una cuestión de burnout, ¿no? O sea, yo por lo menos en los años que vengo trabajando en oncología, en psico-oncología, lo que veo es que lo que un paciente oncológico pasa por preguntarse una serie de cosas, por vivenciar una serie de cosas. De hecho, el profesional no tiene que haber pasado por la situación
para poder ser empático y atender. Tampoco es que tenga la vivencia exacta, pero la empatía nos permite ponernos, por lo menos parcialmente, en el lugar del otro. Y en ese sentido, tomamos conciencia de que lo físico, de lo objetivo, la bastante proximidad con la muerte, la vivencia de sentir ayudar y no puede, la vivencia de la incertidumbre, que para mí es horrorosa, es una de las cosas más agobiantes, más cansadoras, más que agobiantes. Entonces, creo que es un tema que atraviesa los procesos internos de significación. Creo que trabajar con los pacientes de cáncer lleva a preguntarse por la vida y por la muerte, necesariamente. Hemos dicho que hay que desmitificar la idea de que el cáncer es igual a muerte, pero no vamos a negar que confronta con ella, que confronta con el dolor y que confronta con la muerte. Ya decía, es primera causa de muerte aún cuando hayan bajado los indicadores. De hecho, en uno de los chats se comentaba, ¿no?, que algunos mitos, por ejemplo, pueden venir del personal de salud. Y puede sonar gracioso, ¿no? Pero, ¿por qué el personal, la gente que estamos en el personal de salud nos la pasamos diciendo, no, el cáncer no mata, no sé qué, no es sinónimo? Digo, pongo esta vocecita porque predicamos mucho, pero a la hora en que a nosotros de cerca nos toca, por algo reaccionamos como reaccionamos. O sea, ¿realmente no pensamos eso? ¿Qué tanto también compartimos parte de esos mitos y los tenemos por cultura o por lo que fuere dentro de nosotros, ¿no? Si nosotros pensamos esto, va a ser muy difícil que, no sé, que nos posicionemos de otras maneras, ¿no? Entonces, sí es como bien importante que el profesional que trabajamos, los profesionales que trabajamos en oncología, nos preguntemos qué es el cáncer para nosotros, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el dolor, ¿no? Para ser también genuinos en este acercamiento a la persona con la que trabajamos. Bueno, ya estamos llegando a la hora final del conversatorio. Voy a dar pase a Silvia para que realice la última intervención de la noche. Felicitarles por este conversatorio muy interesante. Soy enfermera y bueno, he escuchado lo que habló el doctor hace un instante y algo muy importante que mencionó fue sobre el trato humanizado. Pues como él mismo lo dijo, ¿no? A cargo de 50 pacientes es bien difícil de verdad dar un trato humanizado y acordarnos de todos los pacientes. Igual la enfermera, a cargo de números bastante altos, a cargo de cuidar pacientes, ¿no? Y el trabajo es arduo y no se puede atender a todos. Y yo trabajo en un hospital general, MINSA, muchas de las veces llegan pacientes oncológicos y la verdad que uno siente pena, bastante pena porque no es el hospital especializado. Llegan pacientes edematizados, muy pálidas. Últimamente, hace 2 días, tuve la experiencia de recibir en la madrugada a una paciente mujer con cáncer al estómago, eh, muy pálida, edematizada, y ahí el trabajo de la enfermera, pues a esa hora de la madrugada, 3 de la mañana, encontrar una vena mínima, una vena con un catéter el más pequeño que tengamos para poder, ¿no?, iniciar su tratamiento. Y lo peor es que, bueno, tiene por religión, su religión no le permitía una transfusión sanguínea. Y la verdad ver ese cuadro con esa anemia severa es muy triste, ¿no? Y te sientes impotente de no poder hacer nada. Em, por otro lado, el tema, bueno, es referente, la reunión es referente solamente a pacientes oncológicos, pero quiero agregar que en esta pandemia que estamos viviendo yo lo diría que es un cáncer, y es un cáncer que ha llevado a muchas personas a la tumba, ¿no? Y más aún, es tan penoso y es tan triste que en los hospitales donde ingresan los pacientes con COVID, no ingresan los familiares. Entonces, se ha dejado de lado la parte espiritual, el acompañamiento de las familias. Esas personas mueren sin poder despedirse de sus familiares.
ese paciente ingresa, si es un anciano, igual, todos ingresan. Desde que ingresan, el médico determina si se hospitaliza porque así lo amerita su sintomatología. ¿Y qué hacen? Dejan celulares, les quitan los celulares, les quitan todo tipo de comunicación, su ropa, en fin. Y ese paciente queda sin familia. Es una pena realmente que esta pandemia ha llevado a tanta gente y los ha llevado realmente a morir solos, sin la presencia de sus familiares. El lado de la familia que está viva detrás de las rejas, esperando una noticia, y la tristeza de que el paciente muere solo, ¿no? Personas jóvenes incluso, ¿no? Mueren solos. Que en el hospital donde yo trabajo se abrió, no somos hospital COVID, pero por por tantos pacientes, entonces se tuvo que abrir unas carpas para poder ayudar a atender a la población. Y en mi hospital se consentía, digo porque se consintió hasta el año pasado, diciembre del año pasado, que un familiar se quede acompañando a un paciente COVID. Y no saben la ayuda tremenda que esos pacientes han recibido de sus familiares. Saber que están acompañados de sus familiares ha sido muy importante. La ayuda de la familia, porque la enfermera, el técnico, no se abastecía para estar cubriendo todas sus necesidades. Y por otro lado, si es que algún paciente tuvo que morir, murió acompañado de un familiar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, la compañía de la familia y la parte espiritual que hemos dejado de lado mucho de los profesionales de la salud. Y hablamos siempre del trato humanizado, ¿no? Y algo que incluso las normas del ministerio, ¿no? Nos dice el trato humanizado. Y si no das un trato humanizado, muchas de las veces somos denunciados, ¿no? Ese es mi aporte para esta noche. Gracias. A mí me parece muy pertinente tu comentario y te agradezco. Y creo que la labor de usted, de las enfermeras, que realmente es yo creo que es fundamental en todo en este manejo multidisciplinario que hablamos, porque es la persona, el profesional que está las 24 horas con el paciente. Entonces, y ellos son los que tienen la mayor recarga laboral, probablemente. Si bien es cierto, nosotros tenemos un rol, algunas decisiones, todo, pero como dice ella, un paciente dematizado que no se le puede colocar una vía y la necesidad de poder darle el soporte, ellos son los que reciben la, la mayor carga y con una remuneración muy baja, que es obviamente en los personales de salud, que todos, incluidos psicólogos, médicos, puede uno generarles hasta frustración de poder darle todo este trato humanizado con esa sobrecarga y sin no tener esa reciprocidad de parte de un buen honorario profesional. Sin duda, este es un problema que el Estado, el gobierno tiene que replantearse, porque no solo pasa en el tema público, también pasa en el privado. Hay una sobrecarga laboral para que consigas una cita, para que puedas operarte, lo que fuere. Entonces es un tema, es un trabajo de todos y yo creo que este foro es muy importante de tocar estos temas, no solamente desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista social y de las cosas que podamos nosotros aportar para la mejora de los servicios de salud en nuestro país. Muchas gracias, Silvia. Sí, Silvia, me encanta que estés por aquí. No sé si habrá alguna otra enfermera más. Ojalá que sí. El trabajo de de los enfermeros realmente es invalorable, como lo dice Paul. Es quienes están al pie del cañón mañana, tarde y noche, ¿no? Y de verdad, claro, el médico, el psicólogo, como bien señala Paul, entramos y salimos, ¿no? Tenemos un tiempo de estar con el paciente. Los enfermeros y las técnicas están allí observando el cotidiano de la persona. Esos ratos en que está sintiendo dolor, esos ratos en que quiere moverse y puede o no puede, ese momento en que hay que aplicar la medicación. Eso tiene también un impacto muy fuerte en ellas, en ellos, ¿no? Y de verdad, también por ello es que
o sea, se observa la empatía, el enfermero está ahí absorbiendo lo que es el día a día, ¿no? Pero también sobrecargándose y también puede ocurrir que haya reacciones fuertes de parte o defensivas de parte de los enfermeros. Humanamente eso puede pasar, ¿no? Y por eso enfatizo primero la relevancia del trabajo interdisciplinario y segundo la relevancia tan grande del cuidado del cuidado de la salud mental de los equipos de salud, la relevancia de que tengamos reuniones, o sea, de que no sea un trabajo multidisciplinario donde varios profesionales vemos al paciente, sino los profesionales nos juntemos a conversar del paciente para tomar decisiones conjuntas sobre cómo, digamos, encaminar la ayuda para el paciente. Esto, pues todavía en nuestro medio es poco común, pero sí creo que no descansaré y seguiré diciéndolo eternamente hasta ver que esto se pueda concretar. Es mi gran ilusión, mi gran ideal, ¿no? Agradezco a María Fernanda, a la CPPL, a María Pía, que son las caras, y a Cristina, que son las caras con las que hemos estado en comunicación. Agradezco también a toda la gente que ha asistido, han sido muchísimos. Y es, bueno, sinónimo, imagino yo, de su interés y espero que puedan tener un efecto multiplicador de todas estas cosas que hoy día compartimos, tanto en relación a lo que es el trabajo de acompañamiento al paciente y sus familiares, como el trabajo de prevención del cáncer, la detección temprana. Yo de igual forma agradezco la invitación. Para mí es un honor estar aquí y cuente conmigo en lo que consideren, por favor. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por su audiencia. Por mi parte, gracias a todos los participantes por poder asistir a este interesante conversatorio. Muchas gracias a los panelistas invitados, al doctor Paul Pilco y a la magíster Lourdes Ruda. Espero que la experiencia haya sido bastante grata para todos. De hecho, ha sido algo muy interesante y muy relevante, sobre todo en un día como hoy, que es el Día Mundial contra el Cáncer. Así es que muchas gracias por todos sus conocimientos compartidos. Ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad.